El frío de noviembre se cernía sobre Clermont, una ciudad de piedra en el corazón de Auvernia. Europa acababa de salir de una era de hambrunas, guerras feudales y fragmentación religiosa. Los príncipes combatían entre sí por castillos y tierras, los campesinos vivían bajo el peso de impuestos y superstición, y la Iglesia buscaba recuperar el control espiritual sobre un continente que se había habituado a la violencia. En ese escenario, el Papa Urbano II convocó un concilio que cambiaría para siempre la historia del mundo cristiano. Era el año 1095. Urbano, nacido como Odo de Lagery, había sido discípulo de Cluny, la poderosa orden reformista que predicaba la pureza del clero y la obediencia al papado heredero del pensamiento de Gregorio VII. Urbano comprendía que el poder de Roma dependía no solo de la fe, sino de la capacidad de movilizar masas. Cuando los mensajeros del emperador bizantino Alejo, primero Comneno, llegaron a su corte trayendo noticias del avance turco en Anatolia y del peligro que amenazaba Constantinopla, Urbano vio algo más que una petición de ayuda, una oportunidad para unificar a la cristiandad bajo su estandarte. El imperio bizantino había perdido gran parte de sus dominios frente a los selyúcidas. Las rutas de peregrinación a Tierra Santa estaban asediadas por bandidos y fanáticos, y los informes de ultrajes a los santos lugares inflamaban la imaginación de los europeos. En Roma y en las abadías del norte, los relatos de peregrinos que hablaban de profanaciones en el Santo Sepulcro se mezclaban con leyendas de martirios y milagros. Urbano supo aprovechar ese fervor. En Clermont se reunieron obispos, nobles y caballeros. Los cronistas, como Fulquerio de Chartres y Roberto el Monje, relataron que el Papa subió a una plataforma improvisada, vestido con humildad pero con la autoridad de quien se sabe dueño de una causa. Su voz, grave y medida, se alzó sobre la multitud. Habló del sufrimiento de los cristianos de Oriente, del deber de sus hermanos occidentales y del premio celestial reservado a quienes empuñaran la espada por Cristo. «Dios lo quiere», gritó alguien desde la multitud. La frase «Deus vult» se propagó como un fuego sagrado entre los presentes. El discurso de Urbano II fue tanto un llamado espiritual como una maniobra política. Los señores feudales, que hasta entonces se habían desangrado en guerras internas, hallaron en esa cruzada una justificación divina para su violencia. La Iglesia, por su parte, canalizaba esa energía hacia un objetivo común y ganaba poder sobre los ejércitos. Los pobres, campesinos y artesanos veían en el viaje a Tierra Santa una promesa de redención, una forma de escapar del pecado y la miseria terrenal. El Papa ofreció indulgencia plena a quienes participaran. La absolución de todos sus pecados y la garantía de la vida eterna era una promesa sin precedentes. Se decretó que los cruzados portarían una cruz de tela cosida sobre sus vestiduras, símbolo de su voto sagrado. Esa insignia, que comenzaba a aparecer en ropas humildes y armaduras brillantes, unificó a miles bajo un mismo emblema. La palabra cruzado todavía no existía, pero su espíritu ya recorría los caminos de Europa. El llamado papal se propagó con rapidez. Clérigos itinerantes recorrieron aldeas y mercados, repitiendo el mensaje con dramatismo. En los sermones se mezclaban profecías del Apocalipsis y descripciones del paraíso. Se hablaba de monstruos orientales, de ciudades doradas, de reliquias que esperaban ser liberadas. La cruzada se convirtió en un mito en gestación, una guerra santa que prometía la gloria de Dios y, para muchos, riquezas impensadas. Los reyes europeos recibieron la noticia con reservas. Enrique IV del Sacro Imperio y Felipe I de Francia estaban excomulgados o enfrentados al Papa, por lo que no podían participar sin someterse a su autoridad. Urbano II prefirió apoyarse en la nobleza menor, duques, condes y caballeros sin tierras. Así nacieron las primeras alianzas que darían cuerpo a la primera cruzada. Godofredo de Bouillon, Bohemundo de Tarento y Raimundo IV de Tolosa fueron algunos de los primeros en responder al llamado. Sus nombres se convertirían pronto en leyenda. Mientras tanto, las órdenes monásticas se preparaban para acompañar a los ejércitos. Los monjes guerreros aún no existían formalmente, pero la idea de una milicia cristiana comenzó a gestarse en esos días. Los clérigos bendecían espadas y lanzas, transformando la guerra en un sacramento. Los peregrinos se agrupaban en caminos polvorientos, llevando lo poco que tenían. Algunos marchaban descalzos, otros con la cruz grabada en el pecho, convencidos de que Jerusalén era la meta del alma y del cuerpo.
Las consecuencias del discurso de Clermont fueron inmediatas y desbordantes. En cuestión de meses, Europa se vio sacudida por una movilización sin precedentes. Las rutas hacia el este se llenaron de hombres, mujeres y niños. No todos eran nobles ni soldados. La mayoría eran campesinos atraídos por el fervor religioso y la esperanza de un mundo mejor. En su ignorancia, muchos creían que Jerusalén estaba a pocos días de camino, sin saber que los esperaban años de viaje y un continente de distancia. El mensaje del Papa se distorsionó al propagarse. En regiones como Renania, grupos de fanáticos comenzaron a atacar comunidades judías, a quienes consideraban enemigos de Cristo dentro de Europa. Aquellas matanzas, conocidas más tarde como pogromos, anticiparon la violencia que desataría la cruzada fuera del continente. Ni Urbano II ni la jerarquía eclesiástica lograron contener el caos. El fervor se había vuelto autónomo y la fe una fuerza desbocada. El concilio de Clermont terminó con una procesión multitudinaria. Los cronistas dicen que las campanas repicaron durante horas mientras los asistentes cosían cruces rojas en sus túnicas. Urbano II, consciente de lo que había desencadenado, viajó por Francia durante meses, predicando en ciudades como Tours, Limoges y Nimes. Cada sermón aumentaba la marea humana dispuesta a partir hacia Oriente. Era una campaña espiritual convertida en movimiento político y militar. Los mensajeros partieron hacia Italia, Germania e Inglaterra. En pocos meses, la cristiandad occidental vibraba con una sola idea: liberar el Santo Sepulcro. Nadie sabía aún que aquella expedición improvisada reuniría desde mendigos hasta señores feudales, desde fanáticos religiosos hasta mercenarios codiciosos. Europa entera, movida por la fe y la miseria, se preparaba para marchar hacia un horizonte desconocido. El Papa, desde Roma, bendijo la empresa. En su mente, no solo se trataba de recuperar Jerusalén, sino de reafirmar la supremacía papal sobre el imperio y las monarquías. Si Constantinopla era salvada y Jerusalén conquistada, Roma volvería a ser el corazón espiritual de ambos mundos cristianos, Oriente y Occidente. Pero antes de que los ejércitos organizados de los grandes nobles se pusieran en marcha, otro movimiento más espontáneo y caótico saldría primero. Sería conocido como la Cruzada de los Pobres, una multitud guiada no por reyes ni papas, sino por un profeta errante. La Cruzada de los Pobres. El eco del llamado papal recorrió los caminos de Europa con una fuerza inesperada. Pero antes de que los grandes señores pudieran reunir sus ejércitos, antes de que los heraldos del Papa organizaran rutas y provisiones, una marea humana se alzó por su cuenta. No llevaban estandartes dorados ni armaduras relucientes. Sus nombres no quedarían grabados en crónicas heroicas. Eran campesinos, artesanos, mendigos y mujeres, convencidos de que la salvación estaba en el Oriente y que Dios guiaría sus pasos mejor que cualquier rey. Así nació la que la historia recordaría como la Cruzada de los Pobres, un movimiento tan místico como trágico. El hombre que encendió aquella llama se llamaba Pedro el Ermitaño. Era un monje de aspecto raquítico, barba descuidada y mirada intensa que predicaba la penitencia y el fin de los tiempos. Había peregrinado a Jerusalén años antes y aseguraba haber visto con sus propios ojos los ultrajes sufridos por los cristianos bajo dominio musulmán. De regreso en Francia, proclamó que Cristo se le había aparecido en sueños, ordenándole reunir un ejército de fieles para liberar el Santo Sepulcro. Su voz áspera resonó en plazas y caminos, y miles de hombres y mujeres lo siguieron convencidos de que marchaban bajo mandato divino. En la primavera de 1096, las primeras columnas de peregrinos comenzaron su travesía. Partieron sin organización militar, sin estrategia y con escasos alimentos. Cada grupo se proclamaba cruzado, aunque pocos sabían a dónde iban exactamente. Algunos portaban simples bastones con cruces talladas. Otros llevaban cabras o gallinas para el camino. Como si partieran a una feria lejana, el entusiasmo era su mayor fuerza y su condena. A lo largo del Valle del Rin, los seguidores de Pedro se mezclaron con bandas de campesinos armados con hoces y lanzas oxidadas. Uno de sus capitanes, Walter Saint-Sauveur, apodado Walter el Desprovisto, lideraba una avanzadilla compuesta por unos pocos cientos de hombres mal equipados. Sus filas crecían con cada pueblo que cruzaban. A medida que avanzaban hacia el este, la frontera entre peregrinación y saqueo comenzó a desdibujarse.
Las aldeas judías de Alemania fueron las primeras en sufrir la furia del fervor mal dirigido. En lugares como Worms, Mainz y Colonia se desataron matanzas impulsadas por predicadores fanáticos que proclamaban que antes de liberar Jerusalén debían purificar Europa de enemigos de Cristo. Mujeres, ancianos y niños fueron asesinados en nombre de la misma cruz que decían defender. Aquellos pogromos, más que un preludio piadoso, mostraron la cara oscura de la cruzada popular. Una fe desbocada, sin guía ni control, el arzobispo de Maguncia y otros prelados intentaron detener las masacres, pero la turba era incontrolable. Los cronistas contemporáneos narraron con horror cómo algunos judíos, acorralados, prefirieron suicidarse antes que ser bautizados por la fuerza urbano. Segundo jamás ordenó tales actos, pero el fuego que había encendido en Clermont ya ardía fuera de su alcance. Hacia el verano, los ejércitos improvisados de Pedro el Ermitaño y Walter Saint-Savoy atravesaron los Alpes rumbo al Sacro Imperio y luego a Hungría. Las tensiones aumentaban. Los cruzados, hambrientos, comenzaron a saquear graneros y mercados, provocando la ira de los campesinos locales. En Semlin, una disputa por una capa robada terminó en una batalla campal contra los húngaros. En Belgrado, el ejército bizantino tuvo que intervenir para contener a los peregrinos que incendiaban aldeas y atacaban a quienes se les oponían. La idea de una guerra santa se transformaba en un éxodo anárquico. Finalmente, en agosto de 1096, los sobrevivientes alcanzaron Constantinopla. El emperador Alejo I Comneno, sorprendido al ver llegar a miles de campesinos famélicos en lugar de caballeros, los recibió con recelo. Temía que ese enjambre desordenado provocara disturbios en la capital. Ordenó darles alimento, pero exigió que cruzaran rápidamente el Bósforo hacia Asia Menor, lejos de las murallas imperiales. Pedro aceptó, confiando en que Dios les abriría el camino hacia Jerusalén. Del otro lado del mar los esperaba la realidad. En Anatolia, el poder turco selyúcida dominaba las fortalezas y rutas comerciales. Sin disciplina ni conocimiento del terreno, los cruzados avanzaron en desbandadas, se dividieron en pequeños grupos en busca de comida, sin coordinación. Creyendo que los musulmanes huían, se lanzaron al ataque cerca de Civitot, en las cercanías de Nicea. Allí los aguardaba una emboscada devastadora. Los selyúcidas, expertos jinetes arqueros, los rodearon y los aniquilaron en cuestión de horas. Las crónicas bizantinas hablan de decenas de miles de muertos. Los pocos sobrevivientes fueron capturados o esclavizados. Walter Saint-Savoy murió en combate, atravesado por flechas. El campo quedó cubierto de cuerpos y los estandartes de cruz improvisados se hundieron en el polvo y la sangre. Fue el primer desastre de las cruzadas, consumado antes de que la verdadera guerra comenzara. Pedro el Ermitaño sobrevivió porque había regresado temporalmente a Constantinopla para pedir víveres al emperador. Cuando recibió la noticia de la masacre, cayó en una crisis de fe. Algunos cronistas lo describen vagando en silencio por los pasillos del palacio bizantino como un profeta derrotado. Alejo I lo obligó a permanecer bajo vigilancia hasta la llegada de los verdaderos ejércitos cruzados. Su sueño de liberar Jerusalén se había convertido en tragedia antes de tocar el desierto. Aún así, la cruzada de los pobres dejó una huella profunda, demostró el poder de la predicación y la desesperación que recorría Europa. La gente común había respondido con una intensidad que ningún rey había previsto. Aquella masa anónima, movida por visiones y promesas de redención, había anticipado lo que vendría, una movilización continental que uniría bajo una misma cruz a miles de caballeros, nobles y guerreros experimentados. Pero también había enseñado a los bizantinos y a los musulmanes que el fervor occidental podía ser tan caótico como implacable. Cuando Pedro el Ermitaño contempló desde Constantinopla el horizonte del Bósforo, vio llegar los estandartes de los verdaderos ejércitos cristianos. A diferencia de los suyos, estos hombres venían armados, organizados y comandados por nobles de renombre. Entre ellos marchaban Godofredo de Bouillon, Bohemundo de Tarento, Raimundo de Tolosa y Tancredo de Hauteville. Era el comienzo de la primera cruzada, la guerra que llevaría el fuego de Occidente hasta los muros de Jerusalén. La primera cruzada, 1096 a 1099. El otoño de 1096 vio llegar a Constantinopla una sucesión de ejércitos occidentales como jamás se había visto.
No eran turbas de campesinos, sino contingentes armados, disciplinados y encabezados por nobles con experiencia militar. Cada uno respondía a la misma cruz cosida en sus capas, pero obedecían a distintos señores. El emperador bizantino Alejo I Comneno, que había pedido ayuda y no una invasión, los recibió con un equilibrio entre diplomacia y desconfianza. El destino de Jerusalén dependía ahora de hombres que, más allá de su fe, cargaban ambiciones muy terrenales. El primero en llegar fue Hugo de Vermandois, hermano del rey de Francia. Luego arribaron Godofredo de Bouillon y su hermano Balduino, nobles de Lorena, Bohemundo de Tarento y su sobrino Tancredo, normandos del sur de Italia, Raimundo IV de Tolosa, un veterano con más fe que fortuna, y Roberto de Normandía, hermano del rey inglés Guillermo II. Todos juraron, a instancias del emperador, devolver al imperio bizantino cualquier territorio reconquistado. Pero la promesa, hecha con labios tensos y miradas calculadas, pronto sería traicionada. El paso del Bósforo marcó el verdadero inicio de la cruzada. En primavera de 1097, los ejércitos cristianos cruzaron hacia Asia Menor. Su primer objetivo era Nicea, una ciudad fortificada bajo control selyúcida. Durante semanas la sitiaron con ayuda de ingenieros bizantinos. Las torres de asedio avanzaban lentamente entre flechas y fuego griego. Finalmente, el 19 de junio de 1097, la ciudad capituló, pero no ante los cruzados, sino ante Alejo I, que negoció su rendición por separado. Los cruzados se sintieron traicionados, habían derramado sangre para entregarle la victoria a otro. Aquella desconfianza hacia Bizancio marcaría toda la expedición. Desde Nicea, los ejércitos avanzaron hacia el corazón de Anatolia. En Dorilea, en julio del mismo año, fueron atacados por los turcos de Kili Arslan I, que intentó repetir la masacre de Civitot. Pero los cruzados, mejor organizados, resistieron la embestida. La caballería pesada occidental, con sus armaduras relucientes bajo el sol de Asia, se lanzó al contraataque y aplastó a los turcos en una carga devastadora. Fue la primera gran victoria cristiana en Oriente, y el eco de aquel triunfo recorrió toda Europa. El avance fue arduo. El calor, la sed y las largas distancias cobraban más vidas que el enemigo. Las crónicas describen ejércitos reducidos a esqueletos marchando entre desiertos y montañas. En octubre de 1097 alcanzaron Antioquía, una ciudad inmensa, rodeada por murallas imposibles de escalar. El sitio se prolongó durante 8 meses. Los cruzados morían de hambre mientras los defensores musulmanes sufrían el mismo destino. Las enfermedades se propagaban y los caballeros comían sus propios caballos. Sin embargo, la fe los mantenía. Se decía que quien moría ante los muros de Antioquía iba directo al paraíso. Fue la traición la que decidió la batalla. En junio de 1098, Bohemundo de Tarento sobornó a un guardia armenio que abrió una puerta durante la noche. Los cruzados entraron silenciosamente y tomaron la ciudad. El saqueo fue brutal. Cuando el amanecer iluminó las calles, Antioquía ardía. Pero su triunfo duró poco. Un ejército musulmán más grande, comandado por Kerboga de Mosul, llegó para sitiar a los sitiadores. Los cruzados quedaron atrapados entre los muros y la espada. Fue entonces cuando apareció una reliquia que cambió la moral del ejército. La lanza del destino, descubierta por un monje llamado Pedro Bartolomé, quien afirmaba que era la misma que había perforado el costado de Cristo en la cruz. Verdadera o no, la visión de aquel hierro oxidado revivió la esperanza. El 28 de junio de 1098, los cruzados, en una carga desesperada, salieron de las murallas y arrollaron al ejército enemigo. Antioquía quedó en sus manos, pero a costa de la desconfianza y la muerte de miles. La expedición continuó hacia el sur, debilitada y dividida. Raimundo de Tolosa quería entregar Antioquía al emperador, pero Bohemundo la reclamó como suya. Era el primer reino cruzado, nacido no del mandato papal, sino de la ambición feudal. En la ruta hacia Jerusalén, los cruzados fundaron fortalezas en lugares estratégicos y enfrentaron enfermedades, hambre y deserciones. Sin embargo, su objetivo seguía intacto: la ciudad santa. El 7 de junio de 1099, los cruzados divisaron por fin Jerusalén. La visión de las murallas de piedra blanca hizo caer a muchos de rodillas, pero la ciudad, bajo control del gobernador fatimí Iftikhar al-Dawla, estaba preparada.
El asedio duró más de un mes. Sin máquinas de guerra ni agua, los cruzados construyeron torres con madera traída desde Samaria. Se dice que los sacerdotes bendecían cada tablón, convencidos de que la cruz se alzaba nuevamente sobre la tierra prometida. El 15 de julio, al amanecer, las trompetas resonaron. Godofredo de Bouillon dirigió el ataque desde el norte, mientras Tancredo avanzaba desde el sur. Las torres de asedio, cubiertas con pieles húmedas para resistir el fuego, se acercaron a los muros. Los gritos se mezclaron con salmos y clamores. Cuando la primera cruz cristiana fue alzada sobre las murallas, el fervor se desató. Las puertas fueron derribadas y la ciudad cayó. Lo que siguió marcó uno de los episodios más terribles de la historia medieval. Los cruzados, enloquecidos por el hambre y la victoria, desataron un baño de sangre. Musulmanes, judíos y hasta cristianos orientales fueron asesinados sin distinción. Las crónicas hablan de calles anegadas de sangre hasta las rodillas, de cuerpos apilados en los patios del templo. Incluso algunos testigos europeos, como Raimundo de Aguilers, admitieron que nadie quedó con vida. Para los vencedores era la purificación de la ciudad santa. Para sus víctimas, el infierno en la tierra. 3 días después, los cruzados se congregaron en procesión hacia el Santo Sepulcro, descalzos, llorando y cantando himnos. Habían cumplido la promesa hecha en Clermont, en el centro de Jerusalén. Godofredo fue elegido gobernante, pero rechazó el título de rey. Se llamó Defensor del Santo Sepulcro, afirmando que no usaría corona donde Cristo había llevado espinas. Así nació el Reino de Jerusalén, el más sagrado y disputado de todos los dominios cruzados. Mientras el eco de la victoria se extendía por Europa, los nuevos señores de Oriente comenzaban a organizar sus tierras. La cruzada había triunfado, pero su éxito era frágil. Los musulmanes preparaban su venganza, y los reinos cruzados, aislados y divididos, tendrían que aprender a sobrevivir rodeados de enemigos y desiertos. El Reino de Jerusalén. Cuando el polvo del asedio se disipó y las hogueras del saqueo se apagaron, los cruzados se enfrentaron a una realidad desconocida. Habían conquistado la ciudad santa, pero no sabían cómo gobernarla. En un territorio lejano, rodeado por enemigos y culturas extrañas, nació el Reino de Jerusalén, una entidad política frágil y fervorosa que simbolizaba tanto el triunfo espiritual de Occidente como su ambición terrenal. En julio de 1099, tras la caída de Jerusalén, los líderes cruzados se reunieron para decidir el futuro del nuevo dominio. La muerte de Adhemar de Lepuy, legado papal, había dejado un vacío moral, y el emperador bizantino, Alejo I, estaba demasiado lejos para intervenir. Entre los nobles, el prestigio más grande recaía sobre Godofredo de Bouillon, el héroe de la conquista. Los demás, conscientes de su autoridad espiritual, lo eligieron para encabezar el reino. Pero Godofredo rechazó el título de rey. «No llevaré corona de oro donde mi Salvador llevó una de espinas», declaró, y se proclamó defensor del Santo Sepulcro. Su humildad aparente era también una declaración de poder. La realeza de Jerusalén no pertenecía a ningún hombre, sino a Dios. El nuevo reino se extendía desde Jaffa en la costa mediterránea hasta el río Jordán y desde Haifa hasta Hebrón. En el norte surgieron los condados de Trípoli, Edesa y Antioquía, gobernados por otros cruzados que habían fundado sus propios feudos. El conjunto de estos territorios sería conocido como los Estados Cruzados de Oriente. Aunque unidos por la fe, en realidad funcionaban como una red de señoríos feudales, donde cada noble defendía su castillo y su influencia. Godofredo estableció su corte en la Torre de David, donde los clérigos latinos reemplazaron al clero griego y siríaco. Se impuso el rito romano y se crearon obispados bajo autoridad papal. Las iglesias fueron consagradas nuevamente y se organizaron peregrinaciones hacia los santos lugares. Los monjes benedictinos, canónigos y clérigos de toda Europa comenzaron a llegar, trayendo consigo libros, reliquias y normas monásticas. Jerusalén, que había sido ciudad musulmana durante 4 siglos, se transformaba en un enclave latino. Pero la supervivencia del reino dependía del comercio y de la fuerza. Las caravanas marítimas desde Génova, Pisa y Venecia trajeron suministros y soldados, a cambio de privilegios portuarios. El mar se convirtió en la arteria vital de los cruzados. En tierra, las rutas eran peligrosas y los enemigos abundaban. Los fatimíes, derrotados en Jerusalén, seguían controlando Egipto.
Los selyúcidas mantenían Damasco y Alepo. El joven reino era una isla rodeada de espadas. La organización feudal se adaptó al desierto. Los cruzados introdujeron castillos fortificados en puntos estratégicos: Belvoir, Quérac, Montreal, Torón y más tarde el legendario Crac de los Caballeros. Estas fortalezas no solo protegían las rutas, sino que eran centros de poder militar y religioso. En ellas se mezclaban la arquitectura europea con técnicas orientales: torres cuadradas, murallas dobles, cisternas y pasadizos ocultos. Cada piedra representaba una frontera entre dos mundos. La vida en Jerusalén, sin embargo, era una paradoja. Los conquistadores eran minoría en una población mayoritariamente musulmana y cristiana oriental. Los latinos gobernaban desde las alturas, mientras los nativos mantenían la agricultura y el comercio. La administración era compleja. Coexistían leyes francas, costumbres locales y edictos eclesiásticos. La Iglesia controlaba tanto la justicia como la educación, y el Papa nombraba patriarcas latinos que supervisaban el culto. La religión impregnaba la política, y cada victoria o derrota se interpretaba como signo del favor o del castigo divino. En 1100, la muerte de Godofredo marcó el fin de la primera etapa del reino. Su hermano Balduino de Boulogne, conde de Edesa, regresó a Jerusalén y aceptó lo que su predecesor había rechazado. Fue coronado como Balduino I, rey de Jerusalén, en la Basílica del Santo Sepulcro. Con él comenzó la monarquía latina de Tierra Santa. A diferencia de su hermano, Balduino fue más pragmático que piadoso. Consolidó las fronteras, fortaleció la flota y extendió el reino hacia el Mar Rojo, llegando incluso a tomar el puerto de Aila, en el Golfo de Acaba. Bajo su gobierno, el reino adquirió rasgos europeos. Se crearon cortes feudales, se introdujeron impuestos y la nobleza franca se estableció en tierras fértiles cercanas a Jerusalén y Nablus. Los matrimonios mixtos con mujeres locales se volvieron comunes, creando una nueva aristocracia híbrida. Las crónicas musulmanas describen con asombro cómo los señores francos aprendían árabe, vestían túnicas ligeras y adoptaban costumbres orientales mientras mantenían su fe con celo. En ese mestizaje cultural nació una forma particular de sociedad cruzada. La defensa del reino, sin embargo, exigía algo más que castillos y leyes. Las rutas de peregrinación eran constantemente atacadas por bandidos y tribus nómadas. Para protegerlas, surgieron las órdenes militares, una de las innovaciones más influyentes de la Edad Media. En 1119, un grupo de caballeros liderados por Hugues de Payns formó la Orden del Temple, cuyos miembros juraron castidad, obediencia y pobreza, dedicando su vida a defender a los peregrinos. Su cuartel general se instaló en el recinto del antiguo Templo de Salomón, de donde derivó su nombre, los Templarios. Casi al mismo tiempo apareció la Orden del Hospital de San Juan, originada en un hospicio para peregrinos en Jerusalén. Los hospitalarios, que combinaron la caridad con la guerra, se convirtieron en una fuerza militar disciplinada y devota. Ambas órdenes, armadas con la fe y el hierro, serían pilares de la defensa del reino durante más de un siglo. Los monjes guerreros transformaron la espiritualidad en estrategia y la cruz en estandarte de guerra. El reino de Jerusalén alcanzó su apogeo bajo Balduino II y Fulco de Anjou, que reforzaron alianzas con Trípoli y Antioquía. Las relaciones con Bizancio mejoraron brevemente, pero las tensiones persistían. Los selyúcidas, divididos en emiratos, aguardaban su oportunidad. Mientras tanto, las caravanas cristianas seguían llegando desde Europa, trayendo nuevas oleadas de cruzados, comerciantes y aventureros. Jerusalén se había convertido en un crisol de lenguas, monedas y credos. La vida en los estados cruzados. Durante las décadas que siguieron a la conquista de Jerusalén, el Oriente Latino se convirtió en un mundo nuevo, donde Europa y Asia se entrelazaban en una convivencia tan frágil como fascinante. Los reinos cruzados, Jerusalén, Edesa, Trípoli y Antioquía, no eran simples enclaves militares, sino laboratorios culturales en los que la fe, el comercio y la diplomacia moldeaban una sociedad distinta a todo lo que Occidente conocía. En sus calles resonaban oraciones en latín, griego, árabe y armenio. Los mercados mezclaban especias orientales con monedas francesas y las cruzadas, que habían nacido como Guerra Santa, se transformaban poco a poco en convivencia forzada. El reino de Jerusalén, corazón de los estados cruzados, mantenía su autoridad sobre los demás feudos mediante una red feudal compleja.
Los barones francos gobernaban desde fortalezas de piedra, rodeados por campesinos musulmanes que cultivaban sus tierras a cambio de tributos. La mayoría de la población no era cristiana latina, sino musulmana o cristiana oriental, compuesta por armenios, siríacos, griegos ortodoxos y maronitas, que aceptaban el dominio franco a cambio de cierta tolerancia. La administración se adaptó a la diversidad. Los cruzados mantuvieron funcionarios locales para recaudar impuestos y traducir documentos. En las ciudades, los tribunales combinaban derecho feudal y costumbres orientales. La vida cotidiana de los cruzados era muy distinta de la que habían conocido en Europa. Los caballeros que habían partido de las lluviosas tierras del norte encontraron en el Levante un clima ardiente, desiertos interminables y costumbres ajenas. Aprendieron a vestir túnicas ligeras, a protegerse del sol con turbantes y a usar perfumes y ungüentos para resistir el calor. Las casas se construyeron con patios interiores, fuentes y terrazas, siguiendo el modelo árabe. La dieta cambió. El vino se mezclaba con agua, se comían dátiles, granadas y cordero condimentado con especias que antes solo se conocían en los puertos italianos. Los matrimonios entre cruzados y mujeres locales eran frecuentes. De esas uniones surgió una nobleza mestiza, mitad franca y mitad oriental, que hablaba varios idiomas y entendía tanto la misa latina como la llamada del muecín. A los ojos de los europeos recién llegados, los francos de Tierra Santa parecían casi árabes, vestían ropas de seda, montaban caballos ligeros y comerciaban con musulmanes. La frontera entre conquistador y nativo se difuminaba bajo el sol del desierto. El comercio floreció. Las ciudades portuarias como Acre, Jaffa, Tiro y Trípoli se convirtieron en centros cosmopolitas. Los mercaderes genoveses, pisanos y venecianos establecieron barrios propios, exentos de impuestos y gobernados por sus propias leyes. Los carabasares rebosaban de bienes, telas de Damasco, incienso de Arabia, especias de la India y azúcar de Palestina. En el puerto de Acre se escuchaban dialectos de toda Europa, mientras los escribas contaban las ganancias bajo el símbolo de la cruz. El oro y la fe circulaban por las mismas manos. La Iglesia mantenía una influencia absoluta. Cada ciudad tenía un patriarca o arzobispo latino y las órdenes monásticas administraban hospitales, hospicios y escuelas. Los hospitalarios, además de su función militar, atendían a peregrinos y enfermos. Los templarios fortificaron las rutas y se convirtieron en banqueros de la cristiandad. Aceptaban depósitos en Europa y entregaban el dinero equivalente en Jerusalén, creando el primer sistema financiero internacional de la Edad Media. Su bandera blanca con la cruz roja se convirtió en símbolo de disciplina y fe militante. Sin embargo, la vida en los estados cruzados no era idílica. Las guerras eran constantes. Cada año se producían incursiones musulmanas desde Damasco o Egipto. Las caravanas cristianas viajaban escoltadas y las fronteras se movían como las arenas del desierto. Los castillos, Querac, Montreal, Belvoir, Crac de los caballeros, eran tanto residencias como fortalezas. Sus muros gruesos albergaban no solo soldados, sino también campesinos y comerciantes refugiados durante los ataques. Desde sus almenas, los cruzados observaban los horizontes con una mezcla de miedo y fervor. La coexistencia con el mundo islámico era tensa, pero inevitable. En las treguas se permitía el comercio y el intercambio diplomático. Algunos emires enviaban embajadas a Jerusalén, otros negociaban rescates y tratados. Los cruzados aprendieron a respetar, aunque sin comprender del todo, la sofisticación del mundo musulmán. Las ciencias, la medicina y la arquitectura árabe dejaron huella en ellos. Los médicos francos adoptaron remedios orientales y los artesanos aprendieron nuevas técnicas de mosaico, vidrio y metalurgia. En los monasterios se copiaban textos griegos y árabes traducidos al latín. Las cruzadas, que pretendían expulsar al Islam, acababan absorbiendo parte de su cultura. Pero las tensiones internas eran tan peligrosas como las externas. Los señores feudales rivalizaban por territorios. Los reyes de Jerusalén dependían del apoyo europeo y de las flotas italianas. Los patriarcas y obispos discutían con los nobles sobre la autoridad del Papa, mientras los comerciantes enriquecidos compraban títulos y castillos. El espíritu original de la cruzada, es decir, sacrificio y devoción, se transformaba en un sistema feudal de intereses. Muchos caballeros veían el reino no como un voto espiritual, sino como una oportunidad de fortuna.
Las disputas sucesorias y los matrimonios políticos crearon un clima de intriga que minaba la unidad. Los cronistas musulmanes observaban todo con paciencia. Sabían que los cruzados eran pocos y que su fuerza dependía de los refuerzos de Occidente. Mientras tanto, el mundo islámico comenzaba a reorganizarse. En el norte, los zengíes de Mosul consolidaban su poder. En Damasco y Alepo surgían líderes capaces de unificar ejércitos dispersos. El equilibrio comenzaba a inclinarse lentamente. A pesar de la prosperidad aparente, el reino de Jerusalén y sus dominios eran un castillo de arena sostenido por alianzas efímeras. Su riqueza despertaba la codicia de todos y su debilidad la tentación de ser atacado. Cuando los ejércitos musulmanes comenzaron a recuperar terreno, la primera señal de la tormenta llegó desde el norte. En el año 1144, la ciudad de Edesa, la más antigua de las fundaciones cruzadas, cayó bajo el poder de un señor musulmán. Aquella pérdida, aparentemente lejana, estremeció a toda la cristiandad. Por primera vez, una de las conquistas sagradas había sido arrebatada. La caída de Edesa, 1144. Durante más de 4 décadas, los reinos cruzados habían sobrevivido entre pactos y espadas, resistiendo en un equilibrio tan precario como inverosímil, pero ese equilibrio estaba por romperse. En el extremo norte del mundo latino, donde el Éufrates serpenteaba entre colinas áridas, se encontraba Edesa, la primera conquista cristiana en Oriente y la más expuesta. Era una ciudad de piedra y arena, fundada en tiempos romanos, convertida en bastión de fe y frontera entre dos civilizaciones. Allí comenzó la tragedia que encendería una nueva cruzada. El condado de Edesa había sido establecido por Balduino de Boulogne, hermano de Godofredo, antes de que éste asumiera el trono de Jerusalén. A diferencia de otros estados cruzados, no tenía acceso al mar ni apoyo marítimo. Estaba rodeado de enemigos y dependía de frágiles alianzas con señores armenios y principados musulmanes. Su supervivencia dependía más de la diplomacia que de la fuerza. Durante años, los condes sucesivos mantuvieron una paz tensa con las potencias vecinas, enviando tributos y concertando matrimonios. Pero hacia mediados del siglo XII, el mapa político de Oriente comenzó a cambiar. Desde el este surgía un nuevo poder. Los zengíes, una dinastía musulmana decidida a unificar Siria y Mesopotamia bajo una sola bandera. Su líder, Imad ad-Din Zengi, gobernador de Mosul y Alepo, era un comandante implacable, dotado de astucia política y fervor religioso. Veía en los cruzados no solo invasores, sino una herida abierta en el mundo islámico. Para él, la lucha contra los latinos no era una guerra más, sino una obligación sagrada. Sus campañas unificaron tribus y ciudades que durante décadas habían luchado entre sí. En su figura comenzaba a forjarse la idea de yihad como resistencia política y espiritual. En 1144, Zengi vio su oportunidad. El conde Joscelino II de Courtenay, gobernante de Edesa, había abandonado temporalmente la ciudad para apoyar a su aliado, el príncipe de Antioquía. La guarnición que quedó atrás era débil y mal equipada. Los espías zengíes informaron del vacío, y el emir reunió su ejército en secreto. En noviembre, las tropas musulmanas cruzaron el Éufrates bajo banderas negras. Cientos de arqueros, lanceros y jinetes turcomanos avanzaron en silencio hacia las murallas de Edesa. La nieve cubría las colinas, y los defensores apenas tuvieron tiempo de cerrar las puertas. El asedio fue rápido y despiadado. Zengi mandó levantar torres de madera y catapultas que arrojaban piedras y fuego. Los muros, antiguos y resquebrajados, comenzaron a ceder. Dentro, los habitantes, principalmente armenios, siríacos y francos, rezaban día y noche. Los templos se llenaron de gritos y los sacerdotes latinos bendecían espadas oxidadas. Las crónicas armenias relatan que durante las noches el cielo se teñía de rojo por los incendios, mientras los minaretes temblaban bajo los golpes de las catapultas. El 24 de diciembre, tras un mes de asedio, una de las torres se desplomó. Los soldados zengíes irrumpieron por la brecha. La ciudad cayó en pocas horas. Lo que siguió fue una carnicería. Miles de cristianos fueron asesinados, las iglesias saqueadas, las reliquias robadas o profanadas. Las mujeres y los niños fueron tomados como esclavos. Zengi permitió el saqueo por un día entero antes de ordenar detener la matanza, declarando que Edesa pertenecía al Islam.
Cuando los estandartes negros se alzaron sobre las murallas, el mundo cruzado comprendió que su frontera más vulnerable había desaparecido. La noticia del desastre tardó semanas en llegar a Jerusalén. Cuando los mensajeros finalmente arribaron, el rey Fulco de Anjou había muerto y su esposa Melisenda gobernaba como reina. Las cortes se llenaron de lamentos. Los templarios y hospitalarios enviaron refuerzos tardíos, pero Edesa ya era un campo de ruinas. En Europa, los monjes predicadores transformaron la caída en símbolo del pecado colectivo de la cristiandad. Las iglesias resonaron con sermones que hablaban de castigo divino y penitencia. Por primera vez, los cruzados no eran los conquistadores, sino los vencidos. El Papa Eugenio III, alarmado, emitió una bula titulada Quantum Praedecessores, convocando a una nueva cruzada para recuperar Edesa y proteger Tierra Santa, pero en esta ocasión no serían nobles menores los llamados, sino reyes. El eco del desastre llegó hasta Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, donde dos monarcas decidieron responder al llamado papal, Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania. La Iglesia soñaba con una alianza real que repitiera los triunfos de la Primera Cruzada, pero el mundo ya no era el mismo. Mientras tanto, Zengi celebraba su victoria en Alepo. Su conquista fue recibida con júbilo por todo el mundo islámico. Los poetas lo llamaron el brazo de Dios y el destructor de los francos. Sin embargo, su gloria sería breve. En 1146, apenas 2 años después, Zengi fue asesinado mientras dormía por uno de sus esclavos. Su hijo, Nur ad-Din, heredó su trono y su visión. La unificación del Islam frente al enemigo latino, la semilla que su padre había plantado pronto, germinaría en una generación de guerreros más disciplinados y devotos. En las ciudades cruzadas, la pérdida de Edesa sembró el pánico. Antioquía temía ser la siguiente. Los mercaderes evacuaban caravanas hacia la costa, los templarios reforzaban sus fortalezas y los monjes predicaban que Dios había retirado su favor. Las viejas rivalidades entre nobles volvieron a resurgir. Algunos acusaban a Bizancio de traición, otros al pecado y la corrupción de los propios cruzados. Europa, una vez más, se preparaba para marchar al oriente con la promesa de redención y gloria. El eco de las campanas en Roma anunciaba el comienzo de una nueva cruzada, pero esta vez la empresa no estaría guiada por la fe ingenua de los primeros peregrinos, sino por las ambiciones de 2 monarcas y la presión de un continente que ya había probado el sabor del poder. La Segunda Cruzada, 1147 a 1149. Europa despertó en luto y furia cuando llegaron las noticias de la caída de Edesa. Por primera vez desde la conquista de Jerusalén, los cristianos habían sido expulsados de uno de los reinos cruzados. Las iglesias se llenaron de sermones que hablaban de castigo divino, y los cronistas predicaban que solo una nueva cruzada podría redimir los pecados del mundo cristiano. En 1146, el Papa Eugenio III, antiguo discípulo de Bernardo de Claraval, promulgó una bula que convocaba a los fieles a empuñar otra vez la cruz, pero el fervor no provenía ya del pueblo, sino de los tronos. Era la era de las cruzadas de los reyes. En Francia, el joven Luis VII, movido tanto por la devoción como por el deseo de gloria, fue el primero en responder. Su reinado había comenzado con tensiones políticas y una guerra civil, y veía en la cruzada una oportunidad para limpiar su imagen y unir a su nobleza. A su lado, su esposa, Leonor de Aquitania, una de las mujeres más influyentes de la Edad Media, juró acompañarlo. En Alemania, el emperador Conrado III del Sacro Imperio también aceptó el llamado papal, aunque con menos entusiasmo. Su reino estaba dividido y su ejército carecía de cohesión. Aún así, el anuncio de que 2 monarcas marcharían juntos hacia Tierra Santa conmovió a toda Europa. La predicación de la cruz quedó a cargo de Bernardo de Claraval, el monje cisterciense más venerado de su tiempo. Su palabra inflamó a multitudes. En las plazas y catedrales, Bernardo alzaba los brazos y prometía indulgencias eternas a quienes partieran. Su voz, descrita como grave y luminosa, hizo llorar a caballeros endurecidos por la guerra. El fervor volvió a expandirse, pero esta vez mezclado con el peso de la política. Los príncipes veían en la cruzada tanto una penitencia como una empresa diplomática. En la primavera de 1147, los 2 ejércitos, el alemán y el francés, comenzaron su marcha hacia Oriente.
Se estima que más de 200.000 hombres emprendieron el viaje, incluyendo soldados, clérigos, nobles y peregrinos. A diferencia de la primera cruzada, esta expedición contaba con una organización más formal y con apoyo logístico del Imperio bizantino. Pero la magnitud de la empresa pronto reveló sus propios males: exceso de confianza, escasa disciplina y rivalidades entre monarcas. El emperador bizantino, Manuel I de Comneno, nieto de Alejo, los recibió con cortesía y suspicacia. Temía que los cruzados, más que aliados, se convirtieran en invasores. Los guió rápidamente a través del Bósforo para evitar conflictos con la población local. Sin embargo, las tensiones eran inevitables. Los soldados occidentales saquearon aldeas y provocaron disturbios, y los bizantinos, en respuesta, limitaron su acceso a los recursos. Los viejos fantasmas de desconfianza entre Oriente y Occidente reaparecían bajo las mismas banderas de la cruz. El ejército de Conrado III fue el primero en avanzar hacia Anatolia, en dirección a Dorilea, el mismo escenario donde los cruzados habían triunfado medio siglo antes. Pero el terreno ya no les era favorable. Los turcos selyúcidas, expertos en guerra de guerrillas, esperaron a los alemanes en las colinas. En octubre de 1147, la emboscada fue total. La caballería pesada, incapaz de maniobrar, cayó bajo una lluvia de flechas. Miles de soldados murieron, y el propio Conrado apenas escapó con vida. Herido y humillado, se retiró a Nicea para reorganizar sus fuerzas. El ejército francés de Luis VII, que avanzaba detrás, encontró ruinas y cadáveres. El calor y la falta de provisiones diezmaron sus filas. En el paso de la Odisea, los turcos volvieron a atacar, y los cruzados, exhaustos, apenas lograron defenderse. Leonor de Aquitania, montando entre los caballeros de Poitiers, presenció la debacle. Las fuentes contemporáneas narran su firmeza y su creciente desdén hacia la torpeza de su esposo. La cruzada, que había comenzado con entusiasmo real, se transformaba en un vía crucis. Ambos ejércitos se reagruparon finalmente en Antioquía a fines de 1147. Allí, el príncipe Raymond de Poitiers, tío de Leonor, los recibió con honores. Antioquía era entonces un bastión cruzado brillante y próspero, pero rodeado por enemigos. Raymond propuso atacar Alepo, centro del poder zengí. Sin embargo, Luis VII, desconfiando de las intenciones de su esposa y su anfitrión, rechazó la idea y continuó hacia Jerusalén. La relación entre los monarcas se fracturó irremediablemente y la cruzada perdió su sentido de unidad. En 1148, en Jerusalén, los reyes de Francia y Alemania se reunieron con el rey Balduino III para decidir el siguiente paso. Se acordó atacar Damasco, entonces una de las ciudades más ricas y simbólicas de Siria. El plan, mal concebido desde el inicio, resultó un desastre. Los ejércitos cruzados se concentraron en las afueras de la ciudad, pero la logística falló. El calor, la falta de agua y las rivalidades entre nobles paralizaron la ofensiva. Al cuarto día, los comandantes comenzaron a retirarse, temiendo un contraataque masivo. Lo que debía ser el golpe decisivo se convirtió en humillación. El fracaso de Damasco selló el destino de la Segunda Cruzada. Los reyes regresaron a Europa con sus ejércitos diezmados y su prestigio destruido. En Alemania, Conrado fue recibido con silencio. En Francia, Luis VII con desdén. La reputación de Bernardo de Claraval se vio empañada. Muchos lo acusaron de haber prometido milagros falsos. El monje, abatido, escribió que la derrota no era culpa de Dios, sino de los pecados de los hombres. Pero el daño estaba hecho. La cruzada, que debía restaurar la fe, había demostrado la decadencia moral y política de la cristiandad. En Oriente, los musulmanes celebraron la victoria. Nur ad-Din, hijo de Zengi, consolidó su poder sobre Siria, extendiendo su dominio sobre Alepo y Damasco bajo su gobierno. La idea de unidad islámica se fortaleció como nunca. Construyó madrasas, hospitales y fortificaciones, y se presentó no solo como gobernante, sino como protector del Islam frente al invasor. Su ejemplo inspiraría a una nueva generación de líderes. En su corte, un joven kurdo llamado Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, conocido más tarde como Saladino, aprendía los principios de la guerra y la piedad. El surgimiento de Saladino. En las décadas posteriores al fracaso de la Segunda Cruzada, el equilibrio de poder en Oriente cambió silenciosamente mientras los reinos cruzados se fragmentaban en disputas internas
y dependían cada vez más de la ayuda europea. El mundo islámico, antes dividido por rivalidades tribales y dinásticas, comenzó a reunificarse bajo una nueva figura. Su nombre era Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, nacido en 1137 en Tikrit, en las orillas del Tigris, dentro de una familia kurda al servicio de los zengíes. Nadie podía imaginar que aquel joven, tímido y estudioso, llegaría a ser el mayor adversario que los cruzados jamás enfrentarían. Su infancia transcurrió entre el rigor del desierto y la disciplina de la corte militar de Nur ad-Din, hijo de Zengi. Desde joven mostró poco interés por la guerra y más por el estudio del Corán, la poesía y la filosofía. Pero el destino lo empujó hacia el campo de batalla. Su tío Shirkuh, general de Nur ad-Din, lo llevó consigo a las campañas en Siria y Egipto. Allí, Saladino aprendió el arte de la estrategia y la diplomacia. Observando cómo las alianzas podían valer tanto como las espadas era reservado, pero su mente calculadora y su profunda fe lo distinguían incluso entre los veteranos. En aquellos años, el poder de los fatimíes de Egipto, una dinastía chiita debilitada, se desmoronaba. Nur ad-Din, sunita, veía una oportunidad para extender su influencia sobre el valle del Nilo y rodear así a los cruzados. En 1164 envió a Shirkuh al frente de una expedición, con Saladino como su lugarteniente. Las campañas fueron breves pero decisivas. Cuando el visir egipcio Shawar fue asesinado, el propio Shirkuh asumió el cargo de visir. Aunque moriría poco después, su sobrino, con apenas 29 años, heredó el título y el ejército egipcio. Nadie imaginó que aquel hombre callado consolidaría uno de los imperios más poderosos del Islam medieval. Ya como visir de Egipto, Saladino mostró una mezcla singular de piedad y astucia. Disolvió el califato fatimí y restauró la autoridad del califato abasí de Bagdad. Eliminando siglos de división religiosa, ordenó construir escuelas coránicas, hospitales y mezquitas, y reemplazó la administración corrupta por una estructura más disciplinada. No gobernaba como un tirano, sino como un reformador. Su justicia era severa pero equitativa. Gozaba de la confianza del pueblo, de los ulemas y de los soldados. Pronto, el nombre de Saladino se pronunció con respeto en Damasco, Alepo y El Cairo. Su objetivo no era solo político. Creía que el Islam debía presentarse unido frente a los cruzados, no como una suma de principados rivales. En sus cartas hablaba de purificar la casa del Islam y reunir el cuerpo dividido de los creyentes. Su carácter devoto impresionaba incluso a sus enemigos. Dormía pocas horas, ayunaba con frecuencia y rezaba con fervor. Sin embargo, bajo esa espiritualidad había una mente estratégica formidable. En apenas una década, controló Egipto, Siria y parte de Mesopotamia. Su autoridad se extendió desde el Mar Rojo hasta el Éufrates. Por primera vez desde los tiempos del profeta, el mundo musulmán tenía un líder capaz de enfrentar al occidente cristiano como un solo bloque. Mientras tanto, en los reinos cruzados la desunión crecía. El reino de Jerusalén, gobernado por Amalrico I, buscaba expandirse hacia Egipto para frenar el poder de Saladino. En 1169 lanzó una invasión naval apoyada por la flota bizantina, pero la empresa fracasó estrepitosamente. Las defensas de Saladino resistieron y la alianza entre Bizancio y Jerusalén se disolvió en acusaciones mutuas. Desde ese momento, la supremacía militar cambió de manos. El Islam dejaba de ser el enemigo dividido de antaño. Los cruzados, en cambio, se volvían reinos aislados. La figura de Saladino no tardó en adquirir un halo de leyenda. Era un guerrero austero, enemigo del lujo, que predicaba con el ejemplo. Vestía ropas sencillas y repartía entre los pobres el botín de guerra. Su clemencia era célebre. Perdonaba a enemigos vencidos, cuidaba a los heridos y liberaba prisioneros por misericordia o por fe. Incluso los cronistas francos, acostumbrados a retratar a los musulmanes como bárbaros, lo describieron con respeto. Guillermo de Tiro lo llamó prudente, templado y noble, mientras que otros lo compararon con los caballeros cristianos más virtuosos. Durante los años 1170 y 1180, Saladino consolidó su imperio. En 1174, tras la muerte de Nur ad-Din, heredó Damasco y Alepo. Con diplomacia y fuerza, unificó Siria bajo su bandera. Desde allí preparó su ofensiva final contra los reinos cruzados. Comprendía que la clave estaba en Jerusalén.
Mientras la ciudad santa permaneciera bajo dominio cristiano, la cruzada seguiría viva. No buscaba solo una victoria militar, sino una restauración espiritual. Sus predicadores proclamaban que Dios había enviado a Saladino para liberar los lugares sagrados del Islam, y su ejército lo seguía como a un profeta. El reino cristiano, entretanto, caía en decadencia. Los años de paz habían ablandado a los nobles, que preferían las intrigas cortesanas al combate. El rey Balduino IV, conocido como el rey leproso, gobernaba con sabiduría, pero su enfermedad lo debilitaba día a día. Las facciones rivales en su corte, encabezadas por Guy de Lusignan, Reinaldo de Chatillon y los templarios, desgarraban la unidad. En ese contexto de ambición y enfermedad, Saladino observaba y esperaba. Sabía que la paciencia era su mejor arma. En 1182 lanzó una serie de incursiones por Galilea y Transjordania, probando la defensa cruzada. Los templarios respondieron con ferocidad, pero sin coordinación. En 1183 intentó sitiar Jerusalén, aunque sin éxito. Su verdadero propósito era debilitar el espíritu enemigo. 2 años después, cuando murió Balduino IV y el trono cayó en manos de Guy de Lusignan, el equilibrio se rompió. El nuevo rey, impulsivo y arrogante, permitió que Reinaldo de Chatillon atacara caravanas musulmanas en pleno tiempo de tregua, incluso una que transportaba familiares de Saladino. Aquello fue el detonante. El sultán del Islam convocó a sus emires y predicadores. Bajo las banderas verdes y negras, su ejército se reunió en Damasco con miles de jinetes. El objetivo era claro: castigar la traición y destruir el poder cruzado de una vez por todas. Su destino se decidiría en las colinas secas de Galilea, donde los cruzados cometerían el error más fatal de toda su historia. Era el preludio de una batalla que cambiaría el curso del mundo, la batalla de Hattin. La batalla de Hattin, 1187. El amanecer del 4 de julio de 1187 se alzó sobre las colinas secas de Galilea con un sol abrasador que prometía fuego antes del mediodía. Frente a aquel paisaje inhóspito, 2 ejércitos se preparaban para enfrentarse en una de las batallas más decisivas de la Edad Media. Por un lado, el ejército del Reino de Jerusalén, compuesto por caballeros templarios, hospitalarios y señores feudales, encabezados por el rey Guy de Lusignan. Por el otro, el ejército unificado del Islam bajo el mando del sultán Saladino, que había jurado liberar Jerusalén o morir intentándolo. Lo que estaba por ocurrir sellaría el destino de los reinos cruzados para siempre. Las tensiones se habían acumulado durante meses. La tregua entre cristianos y musulmanes había sido violada por Reinaldo de Chatillon, señor de Kerak, quien había atacado una caravana musulmana que viajaba hacia la Meca, capturando a mujeres y comerciantes. Entre los prisioneros se encontraban familiares de Saladino el sultán. Indignado, juró que mataría a Reinaldo con sus propias manos. La respuesta fue inmediata. Movilizó un ejército de más de 30.000 hombres desde Damasco, compuesto por jinetes kurdos, turcos, árabes y egipcios. Las banderas negras ondeaban al viento con la inscripción del Shahada, la profesión de fe islámica. El ejército cristiano, en cambio, estaba dividido y mal aconsejado. El senescal Raymond III de Trípoli, más prudente, había advertido al rey Guy que no debía abandonar las fortificaciones de Séforis, donde había agua y defensa natural. Pero la presión de los templarios y de Reinaldo lo convenció de marchar al encuentro de Saladino. Fue un error fatal. En la noche del 2 de julio, los cruzados abandonaron Séforis rumbo a Tiberíades, con la intención de socorrer la fortaleza que el enemigo asediaba. El calor era insoportable y las reservas de agua insuficientes. Los soldados marchaban bajo un sol implacable, rodeados por el desierto y por los exploradores musulmanes que los acosaban con flechas. Saladino había planeado esa trampa con precisión. Mandó incendiar la hierba seca de las colinas para envolver al enemigo en humo y calor. Los cristianos, sedientos, agotados y desorientados, llegaron al amanecer del día 3 a las cercanías de un promontorio conocido como los Cuernos de Hattin, 2 colinas gemelas que dominaban el valle. Allí acamparon, rodeados por el enemigo. Durante la noche, los musulmanes cantaban salmos y tocaban tambores, impidiendo el descanso de los cruzados. El aire ardía y el agua se había acabado. Al amanecer del 4 de julio, Saladino dio la orden de ataque. Su caballería ligera rodeó el campamento cruzado
lanzando lluvias de flechas desde todas direcciones. Los caballeros templarios intentaron una carga, pero la pendiente y el terreno pedregoso los hicieron vulnerables. Los arqueros musulmanes apuntaban a los caballos. Sabiendo que sin montura el caballero era un blanco fácil, el humo de las hogueras se mezclaba con el polvo y los gritos. Bajo el estandarte de la Vera Cruz, los cruzados resistían con desesperación, pero el calor y la sed los aniquilaban más rápido que las espadas. En el centro del campo, Guy de Lusignan ordenó proteger la reliquia sagrada, la cruz donde, según la tradición, Cristo había sido crucificado, era el símbolo del reino y de su fe. Los portadores de la cruz fueron rodeados y abatidos, la reliquia cayó en manos musulmanas, una pérdida simbólica que estremeció a toda la cristiandad. Los cronistas musulmanes narran que los soldados de Saladino lloraron de alegría al verla capturada, y que el sultán, al contemplarla, inclinó la cabeza en silencio como gesto de respeto por su significado. A media tarde, el ejército cruzado se desintegró. Los templarios lucharon hasta el último hombre. Mientras los hospitalarios intentaban abrir una brecha para huir, sin éxito los infantes, exhaustos, arrojaron sus armas y pidieron agua. Muchos fueron ejecutados en el acto. El rey Guy y los principales nobles fueron capturados. Entre ellos estaba también Reinaldo de Chatillon, el hombre que había provocado la guerra. Cuando fue llevado ante el sultán, Saladino le ofreció agua, un gesto de misericordia que según la costumbre árabe significaba perdón, pero se la negó a Reinaldo. Luego se acercó, desenvainó su cimitarra y lo decapitó con sus propias manos, cumpliendo su juramento. Al rey Guy, en cambio, lo perdonó. La justicia y la clemencia se encontraban en un mismo acto. La batalla había durado menos de un día. Las bajas cristianas fueron enormes. Se calcula que más de 20.000 hombres murieron en el campo. Los prisioneros templarios y hospitalarios fueron ejecutados por orden del sultán, considerados enemigos irreconciliables del Islam. Las reliquias, los estandartes y los tesoros del ejército cruzado pasaron a manos musulmanas. La derrota fue total. El reino de Jerusalén había perdido su ejército, su cruz sagrada y su poder militar. En los días siguientes, Saladino avanzó sin resistencia. Tiberíades, Nazaret, Acre, Jaffa y Ascalón cayeron una tras otra. Las guarniciones cruzadas se rindieron o huyeron hacia los puertos. Solo Tiro resistió, defendida por Conrado de Montferrat. El 2 de octubre de 1187, tras 3 meses de campaña, Saladino entró triunfalmente en Jerusalén. La ciudad que los cruzados habían conquistado con sangre casi un siglo antes volvía al dominio musulmán. Pero el sultán no permitió un saqueo. Recordando las matanzas de 1099, ordenó una entrada pacífica. Los cristianos fueron autorizados a abandonar la ciudad a cambio de rescates razonables, y aquellos que no podían pagar fueron liberados por caridad. Las iglesias fueron respetadas y los musulmanes limpiaron el domo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, cubriendo de incienso el suelo donde los templarios habían instalado sus cuarteles. El gesto conmovió incluso a los enemigos. Los cronistas francos admitieron que Saladino había mostrado más piedad que los cristianos en su hora de victoria. En Europa, la noticia cayó como un trueno. Jerusalén, el corazón del mundo cristiano, había sido perdida. El Papa Urbano III, al enterarse, murió de tristeza. Según las crónicas, las iglesias sonaron con campanas fúnebres. Y en todas las cortes de Europa se habló de una nueva cruzada, más grande, más poderosa, más desesperada que las anteriores 3 reyes. Ricardo Corazón de León, Felipe II de Francia y Federico Barbarroja se preparaban para marchar hacia Oriente. La caída de Jerusalén había despertado al viejo espíritu cruzado, pero esta vez no sería una guerra de penitentes ni de profetas, sería una cruzada de monarcas, espadas y ambiciones. Y su historia comenzaría con el rugido de 3 coronas en alianza. La Tercera Cruzada. La Tercera Cruzada, 1189 a 1192. El mundo cristiano despertó de su letargo con una sola palabra que atravesó reinos y océanos: Jerusalén. La caída de la ciudad santa en 1187 fue un golpe tan profundo que ni los reyes ni los papas pudieron ignorarlo. Desde Roma hasta Londres, desde Viena hasta París, los sermones ardían en los templos. El Papa Gregorio VIII, sucesor de Urbano III,
Emitió la bula Audita Tremendi, en la que describía la pérdida de Jerusalén como una herida en el cuerpo de Cristo. Era una llamada universal. Pero esta vez, la cruzada no sería emprendida por campesinos o señores menores. Sería la cruzada de los reyes. El primero en responder fue el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico I Barbarroja, un veterano monarca de barba blanca y fama de invencible. Gobernaba desde hacía más de 30 años y había aplastado rebeliones, enfrentado a papas y sometido a varias ciudades italianas. A su llamado se unieron dos monarcas jóvenes pero ambiciosos, Felipe II Augusto de Francia y Ricardo I de Inglaterra, conocido como Ricardo Corazón de León. 3 coronas, 3 ejércitos y un mismo objetivo: devolver Jerusalén a la cristiandad. La partida del emperador fue una marcha monumental. En la primavera de 1189, Barbarroja cruzó el Danubio al frente de casi 100.000 hombres, una fuerza colosal para la época. Atravesó Hungría, Serbia y Bulgaria, llegando a Constantinopla, donde el emperador bizantino Isaac II Ángelo, temeroso, intentó frenar su avance. Tras tensas negociaciones, los alemanes cruzaron el Bósforo y penetraron en Anatolia, enfrentándose a los turcos selyúcidas con un éxito arrollador. Pero el destino tenía reservado un giro trágico. El 10 de junio de 1190, mientras cruzaba un río en Cilicia, Federico Barbarroja se ahogó. Su muerte devastó al ejército. Muchos regresaron a Europa y solo un pequeño contingente llegó a Tierra Santa. El sueño imperial había terminado antes de comenzar. Mientras tanto, Ricardo y Felipe II embarcaron desde el Mediterráneo occidental con flotas separadas. El viaje estuvo marcado por rivalidades y tormentas. En Sicilia, Ricardo tuvo que intervenir en los conflictos sucesorios tras la muerte del rey Guillermo II. Allí mostró su carácter. Impetuoso, altivo y carismático, liberó a su hermana Juana, viuda del rey, y exigió tributo al nuevo monarca siciliano. Cuando la población se rebeló, la ciudad de Mesina fue saqueada. Los cronistas lo describieron como un rey que amaba la guerra tanto como la música, feroz en combate, refinado en palabras. En marzo de 1191, una tormenta dispersó la flota inglesa cerca de Chipre. El gobernante de la isla, Isaac Comneno, se negó a ayudar a los náufragos y capturó a algunos de ellos. Ricardo respondió con furia. En una campaña de pocos días, invadió la isla, derrotó a Isaac y tomó control total de Chipre. Fue una conquista estratégica. La isla serviría como base naval para las operaciones cruzadas. Ricardo la entregó más tarde a los templarios, marcando el inicio del dominio latino en el Mediterráneo oriental. Por fin, en junio de 1191, las flotas inglesa y francesa llegaron a las costas de Palestina, donde el asedio de Acre llevaba casi 2 años. Los cruzados, agotados y enfermos, habían resistido el asalto de Saladino con dificultad. La llegada de los reyes cambió todo. Ricardo dirigió la ofensiva con disciplina y brutalidad, mandó construir catapultas gigantes, a las que dio nombres como Dios concede la victoria, y organizó turnos de asalto día y noche. Tras semanas de combate, la ciudad cayó, pero la victoria se tiñó de sangre. Ante el incumplimiento de un acuerdo de rehenes, Ricardo ordenó ejecutar a más de 2.000 prisioneros musulmanes. Fue uno de los episodios más oscuros de su campaña. Acre, sin embargo, se convirtió en el nuevo cuartel general cruzado. Allí comenzaron las desavenencias entre los monarcas. Felipe II, enfermo y celoso del prestigio de Ricardo, regresó a Francia dejando solo una pequeña guarnición. Desde ese momento, la Tercera Cruzada se transformó en la cruzada personal de Ricardo Corazón de León. El rey inglés marchó hacia el sur, conquistando Jaffa y Ascalón y derrotando a los ejércitos musulmanes en Arsuf. El 7 de septiembre de 1191 fue una victoria magistral. En pleno combate, cuando la caballería templaria cargó antes de tiempo, Ricardo supo transformar el caos en triunfo. Su disciplina y valor personal lo convirtieron en leyenda incluso entre sus enemigos. Los cronistas musulmanes narran que Saladino, al ver su coraje, ordenó a sus hombres respetar la vida de los prisioneros ingleses. 2 enemigos, distintos en fe pero iguales en honor, comenzaban a admirarse mutuamente. Durante los meses siguientes, las 2 fuerzas se enfrentaron en un juego de estrategia y desgaste. Saladino evitó el combate directo, prefiriendo la guerra de desgaste.
Quemaba pozos, devastaba campos y esperaba el agotamiento cristiano. Ricardo, en cambio, maniobraba con inteligencia, asegurando puertos y rutas de suministro. Ambos sabían que Jerusalén era el premio final, pero también su condena. En diciembre de 1191, el ejército cruzado llegó a menos de 20 kilómetros de la ciudad santa. Sin embargo, las lluvias torrenciales, la falta de agua y el temor a quedar sitiados los obligaron a detenerse. Ricardo, consciente de que no podría mantener la ciudad si la conquistaba, tomó la decisión más amarga: retirarse. La campaña continuó un año más, marcada por escaramuzas, treguas y negociaciones. Ricardo y Saladino intercambiaron cartas diplomáticas llenas de cortesía y respeto. Según las crónicas, el sultán incluso envió frutas, caballos y médicos al campamento inglés. Cuando el rey enfermó, ninguno de los dos podía vencer al otro por completo. La guerra se había convertido en un duelo entre dos hombres, espejo de dos civilizaciones. Finalmente, en septiembre de 1192, ambas partes acordaron un tratado de paz. Los cruzados conservarían la franja costera desde Jaffa hasta Tiro, y los peregrinos cristianos podrían acceder libremente a Jerusalén, que permanecería bajo control musulmán. El acuerdo fue sellado con honor mutuo. Ricardo partió hacia Europa, dejando atrás un territorio reducido pero estable. Saladino, agotado, se retiró a Damasco, donde moriría un año después, en 1193, sin riquezas ni palacios, habiendo repartido todo entre los pobres. La Tercera Cruzada no recuperó Jerusalén, pero restauró algo que las anteriores habían perdido: el respeto entre enemigos. En los campos de batalla del Levante, la figura del guerrero santo dio paso a la del caballero honorable, y en ese equilibrio nació una de las rivalidades más admiradas de la historia. En los años que siguieron, las crónicas cristianas y musulmanas elevarían a ambos protagonistas al rango de leyenda. El eco de su enfrentamiento perduraría durante siglos, y su duelo quedaría grabado en la memoria del mundo medieval. Ricardo Corazón de León y Saladino, el cristiano y el sultán, el acero y la fe frente a frente. El duelo entre Ricardo y Saladino. En los arenales del Levante, bajo un sol implacable y entre el murmullo del viento que rozaba las tiendas de campaña, se enfrentaron no solo dos ejércitos, sino dos mundos. Ricardo I de Inglaterra, símbolo de la caballería cristiana, y Salah ad-Din, el sultán del Islam, encarnaron en sus personas la confrontación más noble y contradictoria de las cruzadas: la de la fe contra la fe, pero también la del honor contra el fanatismo. Su guerra no fue solo de acero, sino de carácter, y en ella ambos descubrieron que el enemigo podía ser tan digno como un aliado. Tras la toma de Acre en 1191, Ricardo había demostrado ser un estratega brillante y un líder temido. Su carisma mantenía unido a un ejército fatigado, formado por nobles franceses, ingleses y normandos. Saladino, en cambio, gobernaba un imperio extendido desde Egipto hasta Siria, sostenido por una lealtad que nacía más del respeto que del miedo. Ambos comprendían que la guerra no podía prolongarse eternamente. Sin embargo, mientras existiera Jerusalén en manos musulmanas, ningún cruzado aceptaría la paz. La rivalidad comenzó en el campo de batalla, pero pronto se convirtió en una competencia de virtudes. En la batalla de Arsuf, Ricardo había demostrado un valor feroz. Cabalgó al frente de su caballería templaria, reorganizó las líneas bajo fuego enemigo y rechazó 3 embestidas de la infantería de Saladino. Los cronistas musulmanes, lejos de despreciarlo, lo admiraron. Ibn Shaddad, biógrafo del sultán, escribió: «Jamás he visto a un rey tan fuerte ni tan firme en el combate». Por su parte, los caballeros cruzados consideraban a Saladino el único enemigo digno de su cruz. Tras la victoria en Arsuf, Ricardo avanzó hacia Jaffa, consolidando una base en la costa. Sus ingenieros reforzaron las murallas mientras su flota aseguraba el suministro desde Chipre. Saladino respondió con incursiones rápidas, quemando aldeas y cortando rutas, evitando enfrentamientos directos. Era una guerra de desgaste, un tablero de arena donde cada movimiento costaba vidas y esperanzas. Ambos sabían que la verdadera batalla era psicológica. El que agotara primero al otro ganaría sin necesidad de asedio. Entre los dos líderes surgió un respeto mutuo que asombró a sus contemporáneos. Cuando Ricardo enfermó de fiebre en 1192, Saladino envió médicos y frutas frescas a su campamento.
Los emisarios del sultán llevaron nieve desde el monte Líbano para aliviar su temperatura y hasta le ofrecieron caballos nuevos cuando supo que el rey había perdido los suyos. En una época donde el enemigo solía ser demonizado, aquellos gestos parecían imposibles. Los cruzados veían en Saladino a un caballero musulmán y los musulmanes, en Ricardo, a un rey sin doblez. La guerra había dado paso a una competencia de honor. Las negociaciones entre ambos fueron constantes. En más de una ocasión se propuso una alianza matrimonial, que la hermana de Ricardo, Juana de Inglaterra, se casara con el hermano de Saladino, Aladil, y que Jerusalén quedara como dote compartida entre ambas religiones. La idea, aunque audaz, fue rechazada por los clérigos de ambas partes. Ni Roma ni Damasco estaban listas para imaginar una ciudad sagrada bajo dos credos. Aún así, los contactos diplomáticos entre ambos ejércitos nunca cesaron. Ricardo admiraba la inteligencia y serenidad del sultán. Saladino reconocía la nobleza del rey inglés, aunque nunca bajó la guardia ante su ambición. En el verano de 1192, la guerra alcanzó su clímax. Saladino lanzó un ataque sorpresa sobre Jaffa, esperando tomar la ciudad antes del regreso de Ricardo. La guarnición fue superada y los musulmanes ocuparon gran parte de la urbe. Pero el rey inglés, al enterarse, embarcó inmediatamente con una pequeña flota, desembarcó al amanecer y lideró un contraataque desesperado. Vestido con su cota de malla, espada en mano, luchó durante horas entre las calles estrechas, expulsando a los invasores casi sin apoyo. Los musulmanes lo apodaron Malik al-Diyaf. El rey valiente, Saladino, al saberlo, detuvo el combate. «No deseo destruir a un hombre que pelea como un león», dijo. Ambos líderes comprendieron que su conflicto había alcanzado un punto de equilibrio. Ninguno podía derrotar completamente al otro. Jerusalén seguía bajo dominio musulmán, pero los cruzados mantenían el control de la costa. La guerra se había transformado en un duelo de voluntades, en una pugna entre la resistencia y la razón. Los soldados, exhaustos, pedían tregua. Los peregrinos morían de hambre en los campamentos. Europa, lejos, había perdido el entusiasmo inicial. Era momento de hablar de paz. Los encuentros finales entre los emisarios de ambos bandos estuvieron llenos de respeto. Saladino envió presentes a Ricardo: caballos árabes, telas de seda y un anillo de oro. Ricardo respondió con una espada templaria y un manto rojo bordado con la cruz. No hubo abrazos ni ceremonias, solo el reconocimiento tácito de que ambos habían elevado la guerra a un código de honor. En sus cartas posteriores, Ricardo diría: Saladino fue el más grande entre los infieles y su virtud superó la de muchos cristianos. En septiembre de 1192 se firmó la paz. Los términos fueron moderados. Los cristianos conservarían los puertos desde Jaffa hasta Tiro y se garantizaba el libre acceso de peregrinos a Jerusalén. Los templarios mantendrían algunas fortalezas costeras y los musulmanes conservarían la ciudad santa. No hubo vencedores ni vencidos, sino dos hombres que entendieron que la guerra también tiene límites. Cuando Ricardo partió hacia Europa, Saladino cabalgó hasta una colina cercana y observó las naves inglesas desaparecer en el horizonte. No celebró, no humilló a su enemigo, simplemente rezó en silencio. Aquel gesto selló el final del enfrentamiento más legendario del medioevo, un duelo que trascendió las espadas y se grabó en la memoria de dos civilizaciones. Un mes después, ambos ejércitos comenzaron su retirada, pero antes de que el eco de la guerra se apagara, aún faltaba el acto final, el pacto formal que aseguraría la frágil paz entre el Islam y la cruz, conocido como el Tratado de Ramla. El Tratado de Ramla, 1192. El aire del verano en Palestina ardía como una fragua cuando las delegaciones cristiana y musulmana se reunieron en Ramla, una pequeña llanura entre Jaffa y Jerusalén. Era septiembre de 1192. Las campañas habían agotado a ambos bandos. Las ciudades estaban en ruinas, los ejércitos diezmados, las cosechas perdidas. La guerra, que había comenzado como un mandato divino, se había convertido en un duelo sin fin. Ahora, por primera vez en casi un siglo, las espadas serían reemplazadas por palabras. Por el lado cristiano, el rey Ricardo I de Inglaterra, enfermo y cansado, delegó las negociaciones a sus consejeros Humphrey de Torón y Balian de Ibelín, veteranos del reino de Jerusalén del lado musulmán. Saladino envió a su hermano Aladil, diplomático prudente y hombre de temple sereno. Entre ellos no había odio,
sino una comprensión mutua nacida de la guerra. Ambos sabían que ni la cruz ni la media luna podían borrar al otro del mapa. La paz no era un gesto de debilidad, sino el reconocimiento de una realidad que la sangre ya había demostrado suficientes veces. Las conversaciones se desarrollaron en una gran tienda blanca tendida entre los dos campamentos. Según las crónicas, el ambiente era solemne y sobrio. Los emisarios cruzados hablaban de peregrinaciones y rutas seguras. Los musulmanes, de justicia y dignidad. El objetivo era simple en apariencia y complejo en esencia: permitir que Jerusalén siguiera siendo musulmana, pero abierta al mundo cristiano. Tras días de deliberaciones, el acuerdo fue sellado con un apretón de manos entre al-Adil y los representantes de Ricardo. Así nació el Tratado de Ramla, el pacto que puso fin a la Tercera Cruzada. El documento establecía 3 puntos fundamentales. Primero, Jerusalén permanecería bajo control musulmán, pero se garantizaba el libre acceso de los peregrinos cristianos a los santos lugares, sin tributos excesivos ni restricciones religiosas. Segundo, los cristianos conservarían la franja costera desde Jaffa hasta Tiro, asegurando así sus rutas marítimas y un refugio estable en Tierra Santa. Y tercero, se fijó una tregua de 3 años y 8 meses entre ambos mundos, con la promesa de respetar las fronteras y proteger a los civiles. No había vencedores, pero tampoco vencidos. Era una paz práctica, nacida de la fatiga y del respeto. Cuando el tratado fue leído en voz alta ante las tropas, muchos cruzados lloraron, habían partido soñando con recuperar Jerusalén y volvían con la promesa de poder rezar ante sus murallas. Era poco para quienes habían perdido hermanos y reyes, pero suficiente para los peregrinos que solo querían ver el Santo Sepulcro. Ricardo, consciente de la fragilidad del pacto, lo aceptó sin alegría. Sabía que su país lo esperaba y que su rey enemigo, Felipe II de Francia, ya conspiraba contra él en Europa. Su corazón permanecía dividido entre el deber político y la devoción espiritual. Por su parte, Saladino recibió la noticia en su campamento de Jerusalén con una mezcla de alivio y melancolía. Había reconquistado la ciudad santa y defendido su fe, pero la guerra lo había consumido. Su imperio estaba exhausto, su tesoro vacío y su salud quebrantada. En los meses siguientes, repartiría sus riquezas entre los pobres, como si presintiera el fin. Cuando murió en marzo de 1193, apenas un año después del tratado, solo se encontraron unas pocas monedas en su bolsa y una túnica gastada. El conquistador del Islam había partido sin más riqueza que su nombre. Ricardo Corazón de León nunca regresó a Jerusalén. De camino a Europa fue capturado por el duque Leopoldo de Austria y entregado al emperador Enrique VI, que lo mantuvo prisionero durante 1 año. En su encierro, los juglares cantaban sus hazañas y los monjes copiaban los relatos de su valor. Murió en 1199, en Francia, durante un asedio menor, alcanzado por una flecha. Con él desaparecía el último de los reyes cruzados legendarios. Pero su duelo con Saladino, más que una guerra, se convirtió en mito. El encuentro entre el ideal cristiano y la nobleza musulmana, reflejados en un mismo espejo. El Tratado de Ramla, marcó el fin de una era. Los reinos cruzados sobrevivieron unas décadas más, defendidos por templarios y hospitalarios, pero el fervor original se había extinguido. Europa ya no miraba hacia Jerusalén con la misma pasión. Las cruzadas siguientes serían impulsadas más por política que por fe, más por oro que por devoción. Lo que comenzó como una promesa de redención terminó siendo un ciclo de guerras y alianzas, donde el honor de unos pocos hombres brilló brevemente entre siglos de oscuridad. Aquel día de 1192, cuando las firmas se estamparon sobre el pergamino, el viento del desierto soplaba entre las tiendas como un suspiro de alivio. Las lanzas se clavaron en el suelo. Las trompetas callaron y por primera vez en 90 años, Tierra Santa conoció el silencio. La cruz y la media luna se observaban desde lejos, como 2 astros distintos orbitando un mismo cielo, pero el respiro no duraría. En las décadas siguientes, la fe volvería a arder y nuevas generaciones de reyes mirarían otra vez hacia Oriente, reavivando el fuego que nunca se extinguió del todo.